A medida que los planetas como son el Sol, Marte o Júpiter, que representan energías yang, pues podríamos decir energías masculinas, pero no, cuando hablo de masculino no hablo de sexo ni de género, hablo de una capacidad de energía de ser atrevida, de ser buscadora, de generar nuevos caminos. Eh, Cuando analizamos entonces al Sol, a Marte o a Júpiter entrando en un signo zodiacal, estamos viendo cómo esta energía yang o activa se pone en marcha. ¿Qué es lo que nos muestra esa sinfonía del cielo? Y al entender y a verlo con imágenes, nos va a permitir sacar mejor partido o por lo menos sentir que estamos como sintonizados con el espíritu del momento, con el Sail Gates. Pues, querido Rafa y Negrito Aragón. Querido Juan Carlos, querida audiencia, bueno, acá los saluda Negrito, ha tenido una semana bárbara, ya le toca pronto la peluquería, bueno, comenzó la primavera aquí, así que ya dentro de poco ya deja su ropaje y ya va a estar con el pelo bien, bien cortito, así que les envía un grato y afectuoso saludo y va a estar escuchando aquí el Marte en Escorpio atentamente. Pues, Rafa, mira, bueno, hay tres vertientes masculinas de el perro, Rafa y yo. Vamos a hablar de algo de lo masculino también con nuestra parte intuitiva yin, femenina, ¿sí? Y esto porque quiero hacer énfasis, porque a veces damos por sentado, y los antiguos lo daban por sentado, que el Sol y Marte representaba solamente a los hombres de tu familia, o a tu padre, o a tu esposo, o a Ujú. tu pareja, si en caso que fueras mujer o hombre también, ¿sí? Y que la Luna y Venus representaba más lo femenino, a tu mamá, a tu esposa, a tu hermana, bueno, en fin. Pero esto no es así, y menos en estos momentos de la historia humana, en donde cada uno de nosotros nos damos el permiso de ser tan femeninos y tan masculinos, tan yin y tan yang en nuestra vida, que no termina siendo proyectado en otra persona, en otro individuo. Precisamente hablar de Marte ingresando a uno de sus territorios, a una de sus casas, a uno de sus signos, como es Escorpio, pues permite que esta expresión marciana se pueda ponerle un mayor zoom para entender un poco más su dinámica. Y vamos a estar precisamente observándola durante mes y medio más o menos. La energía del Sol se demora en un signo zodiacal un mes, pero la de Marte a veces se demora un mes, mes y medio, a veces 2 meses, a veces incluso 4 meses se llega a demorar si está retrogradando. Y esta énfasis que hace precisamente Marte es un énfasis escorpiónico, es un énfasis fijo, es como vamos a tratar de definir qué es lo que defendemos en nuestra vida, cómo lo defendemos, cómo tenemos un argumento, cómo consideramos que lo propio vale la pena luchar por ello, generar una acción. En fin, eso es lo que va haciendo. ¿Y de qué se va vistiendo Marte? Pues de los distintos signos. A veces se viste de fuego, a veces de agua, a veces de aire, a veces de tierra. En este caso, al llegar en Escorpio se viste de agua, es decir, de emociones, de pasiones, y se viste de fijeza, de terquedad, para sacar algo adelante con perseverancia. Sí, veamos qué interesante porque Marte, bueno, tiene dos regencias, en Aries y en Escorpio. Y entre Aries y Escorpio hay una relación de signos quincuncios, hay 150 grados entre uno y otro. Marte en Aries es más bien un ariete, un disparador. Yo siempre considero que de que Aries no es líder, ¿sí? Eso es Leo, porque Aries es más bien empezar algo, ¿sí? No es tanto la conciencia grupal y de la otredad como lo puede haber más el Leo, ¿sí? Entonces, un Marte en Aries justamente lo que apunta es al chispazo inicial, al punto de partida, que no necesariamente tiene que terminar lo que empieza, puede terminar lo otro, ¿sí? Es más de acciones del orden expeditiva y más del orden de la pulsión del momento, ¿sí? Más del orden del deseo. En Escorpio, la palabra es intensidad. Intensidad es cuando se pone toda la energía en un solo foco, todos los huevos en un canasto. Es decir, que es una energía más del orden acaparadora,
Veamos cómo Escorpio es un signo que es blanco-negro y un Marte en Escorpio puede decir, bueno, a ver, esta acción la empiezo y la termino hasta el final o no la empiezo, que es el otro polo. Justamente hay que buscar ciertos grises, ¿sí? Pero Marte en Escorpio lo que apunta es, en el área en que nos esté tocando, es en donde vamos a poner toda la energía y a intensificar esa pata de la mesa. En Aries es más bien empezar algo, ¿sí? Es más bien el arrojo, la valentía, que en Escorpio, si bien también está, en Escorpio yo le sumo otro condimento más, ya que es agua, está el factor de apasionamiento, de hacer algo en el cual uno se apasiona y es como que, metafóricamente, ¿no? Deja la vida para con eso. No es algo del orden del deseo más instantáneo, sino que es algo más del apasionamiento, algo más de las vísceras, algo que estaba muchas veces guardado y que quería como salir como un volcán en erupción y salir a acaparar con todo. Por eso Escorpio es más de acaparar, ¿sí? Esa es la diferencia con Aries. Es mucho, hay otra estrategia en Escorpio, ¿sí? Es más bien el que está como por generar una jugada de ajedrez y está leyendo entre líneas cómo actuar el guerrero que va actuando mediante una estrategia. En Aries es más del orden del impulso inmediato y es más del orden del choque frontal. Es un carnero contra un escorpión. Un carnero y un escorpión. Y en esa distinción, como me gusta ver ese Marte de Aries como el fósforo, ¿no? Se enciende rápidamente, pero si tú no cuidas ese fuego, se apaga. No sé, en un Marte en Aries es más, me puedo poner furioso y al segundo se me olvida. Y digo, seguimos peleando por eso. O sea, sí. Mientras que un Marte en Escorpio, como es un elemento fijo, sostiene y puede sostener la furia, la cólera, la envidia, el dolor, el amor, o la traición, y la sigue sosteniendo en el tiempo y se sigue enfermando, intoxicando con la situación, o sublimando y generando también una capacidad enorme con esa energía que tiene en la caldera interna, eh, movimiento, acción, dinamismo. Hay algo que precisamente significa emoción, es moción, es la acción. Emoción es la emocionalidad que activa, que, que impulsa, es un cohete, se enciende un cohete interno. Aparentemente con Escorpio no se ve. Fíjate, con Marte en Aries se ve el accionar, ¿sí? Se ve. Tú dices, esta persona va teledirigida, tiene un impulso, ya sé para dónde va". Con Marte en Escorpio tú no sabes si viene o va. Está dentro y está en secreto trabajando, pero tiene una capacidad de lograr el objetivo, pase lo que pase, haga lo que haga. Y, y justamente intensifica en el estado en que uno está, porque está muy bien lo que recién dijiste, porque dijiste una gama de adjetivos que pueden ser positivos o negativos, no es que haya algo positivo o negativo, siempre digo, en astrología no es bueno o malo, yo no soy partidario de decir tal signo va a buscar lo bueno y tal signo va a buscar lo malo, no, lo que va a hacer Marte en Escorpio es intensificar, si yo venía con mucho rencor va a intensificar ese rencor, si yo venía con mucho afán de generar algo feliz, alegre y contento, voy a intensificar eso. ¿Sí? O sea, lo que toca lo intensifica. Pero eso tiene que ver de dónde venimos y de dónde buscamos en el signo anterior, Libra, estar equilibrando las formas. ¿Sí? Porque justamente en ese equilibrio que pareció haberse alcanzado en Libra, parece Escorpio justamente para generar esa muerte y esa resurrección. Por eso también, por eso decía que es un poco lo que aquello tiene guardado adentro, lo que tenemos, perdón, guardado adentro y que quiere salir, pero que necesita de un gatillador para que salga. Porque es un movimiento más del orden, si se quiere, exógeno, ¿sí? Porque es fijo. No sale como Aries que sale por motus propio, que uno aprieta el botón. Acá nos tienen que apretar el botón. Por eso también puede ser, si uno venía con una energía, supongamos, de mucha retención, es como que me meten el dedo en la llaga y enseguida sale todo el escorpio. Para bien o para mal, depende del contexto de cada uno, ¿sí? Y ahí estás tocando otro de los puntos más importantes de esta energía en Escorpio, que Escorpio tiene que ver con el alma selvática, con lo instintivo, con lo primario, con lo básico. Entonces, de alguna manera, un Marte allí tiene la necesidad de ser defensivo, pero esta defensa, a diferencia de una defensa de Aries, esta defensa es de supervivencia. Entonces, como es de supervivencia, puede salir incluso como un volcán, porque de esto depende mi vida y la vida de los míos.
Y entonces esto puede salir abrumador, incluso compulsivo, instintivo. Después no me doy ni cuenta yo a qué horas hice eso, yo a qué horas dije esto, porque se salió totalmente de la conciencia. Un Marte en Aries de pronto tiene más que ver como con apuntar hacia, no sé, hacia una meta, hacia un objetivo, hacia una visión, algo que me... Pero es que acá en Escorpio es como también necesito tomar esta acción porque si no muero. Y esto pues puede llegar a ser totalmente aterrador muchas veces como sale, en el formato que sale. Com Sí, también es importante recordar de que Escorpio viene a recuperar aquello que excluyó Cáncer en el zodíaco. Cáncer en la fase 4 hace una adentro y una afuera. Justamente genera una interioridad donde le da repetición a aquello que incluye y aquello que excluye, que quedó afuera, relegado en el orden muchas veces de lo oculto, de lo reprimido. Escorpio es quien se encarga de sacarlo a flote en la octava fase del zodíaco. Marte en Escorpio nos viene a recordar que estamos con un Júpiter en Cáncer, que vamos a hacer mucho énfasis en expander el huevito de lo que queremos proteger, pero dejamos cosas por fuera, que es necesario dejarlas por fuera. Marte en Escorpio viene justamente a recuperar y gatillar aquello que dejamos por fuera, que son los miedos, los temores, esos enemigos. Cuanto más nos atrincheramos es porque más elevamos a ese enemigo invisible, muchas veces fuera. Entonces Marte en Escorpio lo pone en evidencia, ¿sí? Y nos permite empoderarnos a través de aquello que excluimos en Cáncer. Sí, acá en el chat nos dicen, se puede volver obsesivo, por supuesto, Marte en Escorpio es obsesivo. Sí. Bueno, a ver, eh, ¿con quién es el primer contacto que hace Planeta? ¿Con qué planeta primero hace contacto? Mm, Una cuadratura con Plutón. mm. Pues No para hay más este que... 2025 en especial, por supuesto, porque, y sobre todo los próximos ingresos de Marte en Escorpio, pues van a ser así, porque Plutón se va a demorar 20 años en Acuario. Entonces, cada 2 años que entre Marte en Escorpio, va a estar siempre encontrando, dándole la bienvenida a Plutón, ¿no? Es como, a ver, Claro. pues, Sí, sí, va a estar como encontrándose. Sí, recordemos que este Marte en Escorpio comenzó el recorrido ahora hace 2 días, 3 días, el 22 de septiembre. en pleno equinoccio. Sí. Exactamente, inauguró. Y va a ser hasta el 4 de noviembre. A ver, empezó formando una cuadratura con Plutón y un quincuncio con Urano. Es decir, que en el Marte en Escorpio, que quiere salir, el volcán en erupción, le incomoda Urano, quincuncio. ¿Qué es lo que le incomoda? La incertidumbre, el hecho de no tener el control sobre las cosas, el hecho de que está queriendo construir algo o avanzar una acción sin tener a priori una base sólida y segura. Y con la cuadratura con Plutón justamente se está ejerciendo mayor vigilancia sobre las acciones, más medidas las acciones si se quiere. Pero esa medición o ese control es justamente porque Plutón es eh, todo o nada, ¿sí? Es de arrasar. La respuesta es el control, es decir, bueno, a ver, me quedo quieto por las dudas, de no toco nada por si explota. A ver, cuando estamos hablando de obsesión, que se entienda que no necesariamente lo estamos diciendo de forma peyorativa. Uno puede agarrar y obsesionarse con un hábito y darle rienda suelta y poder seguirlo y poder habitarlo y poder tenerlo en mente y poder tenerlo como foco o tener un objetivo como foco principal, que la energía va puesta ahí, que pareciera que puede ser una obsesión, pero es la forma de poder llevarlo a cabo. Hay muchas veces en que tenemos que poner toda la energía en una sola cosa, que no nos podemos distraer. Repartir los huevos en distintos canastos es Géminis. Eso es otro tipo de energía. Acá en Escorpio, el área en que nos toque, ¿sí? Donde tengamos a Escorpio recorrido este Marte, es el área donde quizá nos está pidiendo poner un énfasis puntual la energía. La libido, la energía, el deseo, las acciones, el agendar las cosas para que vayan direccionadas hacia ese punto, ¿sí? Es como que ahí está puesta la energía. Eh, ¿Me repite las fechas de Sí, Marte? 22 de septiembre al 4 de noviembre. Al 4 de noviembre, ¿sí? Sí. Entonces observemos que es más o menos mes y medio. Esto que dice Rafa es muy importante, ¿no? Estamos hablando de una energía que tiene que ver con tomar acción, ¿sí? Fíjate cómo las energías yin femeninas tienen que ver más con espero, soy receptivo, capto una situación
y de acuerdo a eso o me muevo o cultivo o nutro el tema. ¿M? Pero cuando hablamos de una energía yang, como la que es Marte, pues estamos hablando, primero que todo, de un símbolo como es el círculo, que es el infinito, con una flecha que sale, que se dirige a, que hay una diana, es decir, que haya algo que a que a pegarle, a que darle, ¿sí? Eh, y si vemos, por ejemplo, el otro arquetipo masculino que es el sol, pues el Sol es el mismo círculo, pero la energía focalizada en un centro. En cambio, en Marte no hay centro, no existe centro, ¿sí? Entonces, ese Marte puede significar que es una energía que se desborda hacia algo afuera, que Rompe el necesito, equilibrio. rompe el equilibrio, eso, Romper el sí. equilibrio. Yo recuerdo que cuando estudiaba en Casa 11, esto que hablas de Yin y de Yang, lo dividían planetas, si mal no recuerdo, duros y blandos. Duros, Marte, Saturno y Mercurio. Blandos, Luna, Júpiter y Venus en el centro del Sol y los transpersonales. Era una forma como hacer esa división de Yin-Yang. Entonces, bueno, Marte correspondería desde ya a lo Yang, ¿sí? Entonces es una época desde el 22 de septiembre al 4 de noviembre que viene a ser procesos de destrabar cosas, como lo mencionabas ahora, que decías, bueno, es que en cáncer generaron una serie de cosas, pero en Escorpio ya llega como a decir, ¿y qué vamos a hacer con esto? ¿Sí? Sí, y además hay que tener en cuenta que este quincuncio con Urano me parece que es fundamental y esto va a estar desde hoy aproximadamente por una semanita más, ¿sí? Por orbe aproximadamente hacia lo que es fines ahora de septiembre, estos días. Y es como un poco de decir, ay, no lo hago por las dudas, no lo intento por si tengo un no, no lo intento por si por sentir que no voy a poder dar todo de mí, entonces me repliego y me quedo hacia adentro. Y Escorpio, cuando se mete hacia adentro, ¿qué le pasa? Se empacha, ¿sí? Se empacha y después explota por otro lado. Entonces, por eso me parece tan importante el hecho de, a pesar de los temores de lo que va a suceder mañana, que es Urano, ponerse en movimiento igual, ¿sí? Me parece fundamental porque si no la energía es como si el aguijón se picase a sí mismo, el escorpión. Entonces me parece fundamental que salga la energía. Ahora, como está con Plutón, es como decir, bueno, a ver, si sale, tiene que salir con todo de forma brutal, de forma con todo, como tirando un lanzallama, o si no, no sale. Pero el lanzallama, si no sale, se va hacia adentro. Es como dar vuelta el disparo. ¿Me explicó? Por eso hay que tener mucho cuidado, creo yo, para con este momento, estos días, con conductas del orden autodestructivas. Sí. Esto que mencionas de Urano, aquí hay algo que vale la pena también poner en evidencia y es que Urano ha estado desde el 2000, ¿qué? 16, bueno, sí, 16, 17. Ha estado en Tauro, ¿sí? Urano. 18. 18, perdón, sí, desde mayo del 2018 ha estado en Tauro y ¿qué ha hecho esto, no? Pues que este eje fijo eh, se despierte. Es como desde Tauro a Escorpio le ha estado diciendo, oye, tienes sexualidad, oye, tienes cuerpo, oye, tienes una serie de emociones que han estado reprimidas y que han estado contenidas, dizque para cuando tengas la capacidad de vivirlas. Y Urano ha estado despertándolas y ha estado poniendo en movimiento todo eso. ¿M? Ahora que Urano está saliendo de Tauro, es la primera vez que Marte en 7 años puede disfrutar, digamos, de su territorio sin ese Entiendo. Urano poniéndole tanto en evidencia muchas cosas y tal vez diciendo, bueno, y de todo lo que despertó en estos 7 años, ¿cómo lo voy a poner más en uso? ¿Qué voy a hacer con esto que encontré? Que me dio capacidad de conciencia Urano, que me dio también creatividad con eso que encontré. Entonces, por eso desde esta perspectiva, aunque Urano se va a retrogradar, pero lo curioso es que se retrograda ya cuando Marte sale. O sea, Urano va a entrar en Tauro nuevamente, por última vez, en noviembre, más o menos creo que el 7, bueno, por allá en noviembre, pero 7, ya 8, sí. Marte, ¿sí? Entonces, de alguna manera este Marte se siente,
libre del impulso uraniano que ha tenido durante 7 años, en donde él ha estado diciendo como despiértate, motiva. Entonces ya despertó muchas cosas y Marte viene a decir, bueno, humanamente todo esto que despertó, ¿cómo lo uso? ¿Qué voy a hacer con ello en mi vida? ¿Para qué me sirve? ¿Cómo depuro también? Porque un Marte en Escorpio también hace unos procesos de limpieza y depuración de lo encontrado. ¿Y cómo libero una serie de energía? Sí, además es una oportunidad como para poder hacer las cosas o tomar decisiones de una forma diferente, porque Urano es como que le dice a Marte, bueno, vas a accionar, si lo haces de una forma diferente, te voy a dar la incertidumbre para que atravieses que no sepas el resultado. Eso es lo que dice Urano. Si lo haces diferente, te doy la posibilidad de no saber el resultado, pero tenés que atreverte. Y ahí Plutón es como que se inspira y va con todo. Entonces me parece que es una linda propuesta para poder tomar otro tipo de camino y poder cambiar un poco el modus operandi de cómo se estaban accionando algunas situaciones, algunas cuestiones. Es un gran momento para resolver situaciones. Desde ya que sí. Van a dar temor, como siempre se dice. El coraje no es ausencia de miedo, sino, bueno, el atravesarlo y dar los primeros pasos temblando, aún así. Entonces es como para identificar que donde está nuestro mayor miedo, por ahí es donde está la llave de salida. Va a poner mucho en evidencia los temores esto, ¿eh? ¿A qué le tengo miedo? Porque está Urano, que está diciendo no sabemos lo que va a pasar, y está Plutón queriendo decir, bueno, a ver, ¿te animás a dar el salto o no te animás a dar el salto? ¿Sí? Entonces me parece que pone mucho en evidencia cuál es nuestro mayor miedo y dónde está nuestro mayor secreto a revelar a través de ese miedo. Va mucho por ahí. Y eso, qué importante esto que estás diciendo, Rafa, de cómo, dónde están. Fíjate cómo huimos de cualquier sentimiento de angustia, temor, incertidumbre. Inmediatamente huimos de no tener que ver de no tener que ver nuestra vida con eso. Pero un Marte en Eh, Escorpio está diciendo es, si más bien focalizas la energía y lo ves, es un momento de dar resolución a muchas cosas. Si no lo evades, si no lo disocias. Eso va a poner sobre el tapete donde estaban esos temores que veníamos haciendo los tontos y no queríamos enfrentarlo, queríamos decir, bueno, ya se va a solucionar solo, ya se va a ir acomodando solo, pero en realidad viene de una acción propia para poder resolverlo. Entonces va a poner mucho en evidencia eso. Pero como digo, la primera sensación puede ser un poco de temerosidad, ¿sí? O como que es demasiado. A mí me interesa lo que va a estar ocurriendo un poco más centrado en el mes de octubre, Pasémoslo casi acá. cerca de lo que es el 16 de octubre. Ya empieza Marte, ya unos días antes lo comienza a hacer, pero se hace partir ese día un trígono con el nodo norte en Piscis. Entonces hay algo que inspira a decir, hacelo, atrévete, por ahí es el camino, es una voz muy intuitiva porque estamos hablando de Piscis, ¿sí? Y al mismo tiempo pensemos que hace un sextil con el nodo sur y el nodo sur le está diciendo, si no avanzás, vas a volver a estar estancado en el mismo camino que antes, vas a volver a avanzar dos casilleros, retroceder uno, avanzar dos, retroceder uno. Entonces el nodo norte es un llamado a esa acción también. Pero más del orden intuitivo, más que cuando uno lo hizo ya se enteró que lo hizo. Después que lo hizo. Esto que mencionas me parece precioso porque además está en medio de una conjunción con Mercurio y Ay, Mercurio es un mensajero y ayuda a tener en Escorpio mucha reflexión de problemas y situaciones vividas y con Marte poder hacer una depuración y una limpieza para hacer cierres, nodo sur, e irme hacia el nodo norte. sí, además la presencia de Mercurio hace que pase por el filtro de la mente la acción y que no sea una acción desatada, y que uno reflexione y diga, bueno, a ver, voy a accionar, pero tampoco puedo hacerme loco, ¿sí? Está esa reflexión de Mercurio, está el filtro de la mente, eso es lo que me interesa. Y aparte lo que permite Mercurio es poder ver la situación de una forma objetiva y desdramatizar situaciones que quizás se le estaba poniendo mucho peso antes de hacerlas o de querer enfrentarlas. Entonces me parece bastante interesante que esté ahí unido justamente Mercurio y Marte, que dicho sea de paso es excelente para poder estudiar algo y poder comprometerse y apasionarse por un estudio. Mercurio como factor de aprendizaje es como que, bueno,
vamos a estudiar este curso y me devoré el curso. Es buenísimo para estudiar, para esos momentos. Y a esto, a este aspecto, súmale que, digamos, va fraguándose el otro aspecto tan importante que ya va a ser más para noviembre, partil, pero sin embargo está en orbe totalmente, que es el trígono, ¿no? Con Júpiter. Este, eh, que es un triple Sí, es trígono. partil más para el 28 de octubre, pero ya desde la segunda quincena ya empieza a ser un trígono y justamente se forma ese gran trígono de agua, que Júpiter ahí es como que fuese un ángel de la guarda o una madrina que acompaña las acciones de Marte y le dice, bueno, te voy a acompañar para decirte por dónde no ir, por dónde, qué cosas esquivar o qué situaciones o qué abismos no asomarte. Entonces eso da mucho más confianza, más convicción, más dirección, más sentido de saber de que uno está apañado por lo canceriano, por esa madre que hace de madrina. Júpiter en cáncer es más madrina que madre, ¿sí? Porque justamente no es que te lleva en andas a a resolver la situación, sino que te suelta en un momento. Entonces ahí es donde empieza a volar solo, ¿sí? Mira, Rafa, para mí este aspecto representa con un Marte en Escorpio en conjunción con Mercurio la gran posibilidad de hablar de lo innombrable y más con un trígono a Ah, Júpiter, ¿sí? qué bueno eso que decís. ¿Mm? Fíjate cómo a nivel familiar y los mandatos culturales Qué está bueno en eso. silenciar todo momento las situaciones que pasaron, que se salieron de los cánones, se silencian, ¿sí? Fíjate en los mandatos familiares cómo incluso tenemos hasta un mandamiento de esos que dice, honrarás a tu padre y a tu madre, por encima de todo, ¿sí? Por encima de todo, es decir, calla cualquier información, disocia cualquier información que consideres que no fue aplicable y que no fue buena, y más bien honralos, o sea, silencia, ¿sí? Y con un Marte-Mercurio se trata de no silenciemos más los daños, sobre todo en infancia y sobre todo en familia, ¿sí? Es como, es una revolución allí en donde al hablar del tema, porque fíjate cómo medio uno empieza a hablar de una situación del pasado o familiar o algo, ay, calla ya, otra vez hablando de eso, otra vez con el mismo problema, dale vuelta de hoja, pasa el camino, cuando en realidad, hombre, pero es que hay que hablarlo, es que hay que airearlo, y hay que tomar acciones frente a esos procesos, ¿sí? Entonces, un Sí, poco lo muchas que veces hace el que Marte dice eso es empieza. porque no le conviene que se hable. Correcto, sí, claro. Ahora bien, por supuesto que ¿de qué se trata también hablar, airar y hablar de esto? No se trata para ensancharnos con la herida y dele que dele, no, también el otro tema es que esto nos puede servir con un Marte en Escorpio y en trígono con Júpiter en Cáncer para poder realizar ahora sí el duelo del proceso. Es decir, en la medida en que se silencie el proceso, que no se hable del tema, que no se hable de esa familia, que no se hable de ese familiar, sí, como en la película, ¿no? Aquí no se habla de Bruno, se calla a Bruno, es decir, lo innombrable, que podamos ponerle palabras a eso innombrable me va a permitir también generar un duelo. Y el duelo es una pieza fundamental en el proceso terapéutico y en el proceso de la adultez del individuo. Si yo no hablo nunca del maltrato de mi padre, si no hablo nunca de eso, ni es innombrable porque estoy en protegiéndolo y porque honro a padre y a madre por encima de todas las cosas y de todas las verdades, entonces silencio el tema. Si lo silencio, pues siempre voy a estar añorando internamente que ese padre sea lo que debió ser y no el monstruo que fue, ¿sí? Y como lo voy a estar añorando todo el tiempo y no hago el duelo, entonces voy a estar hasta el momento de mi muerte esperando la redención de ese ser, que nunca va a suceder, que nunca va a pasar, ¿sí? Cosa contraria, si aireo el proceso, me doy el permiso de ver realmente cómo fue la situación, y empiezo a generar un duelo de esa figura parental y puedo decir finalmente, hizo lo que pudo, pero no era lo que yo necesitaba ni lo que yo hubiera querido, y de acuerdo a ello, entonces hago el duelo
y lo veo realmente como un humano más, eh, pues entonces no voy a estar añorando que me dé este perdón o que me pida disculpas o que, sí, simplemente ya cierro el proceso. Pero para poder cerrar un proceso, tengo que hablarlo, tengo que mostrarlo, tengo que elaborarlo, tengo que llorarlo, tengo que soñarlo incluso, ¿sí? Tengo que vivirlo en muchos sentidos para poder elaborar. O sea, yo no puedo trabajar con algo que ni veo, que ni sé que existe, ¿sí? Y esto es lo que hace precisamente este gran trígono con el nodo y con Júpiter en Cáncer, que es reescribir la historia. Júpiter en Cáncer tiene la capacidad de ver, incluso de darle sentido a esas pequeñas historias pasadas y con un Mercurio-Marte poder hacer una depuración y una limpieza de ello, o sea, un duelo. Finalmente lo que buscan Escorpio y la casa 8 siempre va a ser generar un antes y un después, un rito de iniciación y de paso, como lo es el duelo. Si yo puedo ir y hacer una ceremonia en donde despido a la persona que se fue porque no era lo que esperaba, no era lo que necesitaba, y puedo despedirla y hacer ese funeral o ese rito de paso, pues me doy la oportunidad de hacer un renacimiento. Si no, no, si, no, se murió y no hagamos ni siquiera un ritual. O sea, y fíjate, en muchos sentidos, ¿no? Se murió mi infancia y no hacemos un ritual. Se murió el joven, no hacemos un ritual. Entonces, por eso estamos siempre doliéndonos. Ay, yo, ¿por qué tengo que usar gafas? Entré a mis 40, 50 y yo, ¿por qué? Y me duele todo porque no logro soltar, porque no hago un paso de nivel. Entonces, eso es lo que hace Marte Mercurio. Si yo veo, pone en evidencia, es que el tiempo pasó, es que necesito hacer un ritual de paso, es que necesito morir en una parte, necesito morir en la expectativa que tenía con mis padres, o necesito morir en la expectativa que tenía con una persona. Ese ritual de paso hace que yo renazca. Y es ese trígono Júpiter-Marte-Mercurio en Cáncer que me permite decir, hasta aquí llegó esto y ahora abro hacia una nueva situación. Pero para eso necesito hablarlo, mencionarlo. Sí, 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 también le sumo de que da un para qué del accionar y nos saca un poco del modo automático. Júpiter tiene un propósito y Mercurio y Marte cuando está por hacer una acción dice, ¿para qué voy a hacer esta acción? Júpiter, ¿sí? Y tiene un propósito porque está en el nodo norte ahí, también dentro de este trígono, o sea que también está muy bien como para, a ver, decir, bueno, a ver, le estoy poniendo pasión, le estoy poniendo deseo, le estoy poniendo tiempo, dedicación, algo para qué, y tiene un sentido, hay un propósito mayor. Aparecen propósitos mayores, es un gran momento para la aparición de propósitos mayores. Sí, de un sentido, además de algo que me da, es que eso es lo que tienen los ritos de paso, ¿sabes? Encontrarle sentido al dolor, encontrarle sentido a la decepción, a lo que sucedió en el pasado. Y eso me dispara hacia un proyecto nuevo. Y, y nada mejor que hacer cualquier cosa cuando tú la tienes clara de por qué es que lo estás haciendo o para qué lo estás haciendo. Y eso es la ventaja de Júpiter, el regalo de Júpiter. Ah, exacto. Y justamente para ir teniendo un sentido de realidad acerca de todo esto que estamos hablando, cerca de lo que es el día 29 ya de octubre, hay un trígono de Marte con Saturno. Marte con Saturno ahí cerca de lo que es el día 29, ya desde la semana del 21 aproximadamente de octubre, a finales de octubre, ya comienza las acciones a tener una bajada a tierra, un aterrizaje, a ir a pan pan, vino vino, como decimos acá, el pan pan y el vino vino, a tener una acción asertiva, a poner los puntos sobre las IES y también a poder hacer de que las fuerza de voluntad flore, voluntad básicamente cuando tenemos que hacer algo y no queremos, ¿sí? Entonces ahí es donde es un gran momento para poner la voluntad en acción y para poner a prueba la voluntad, para forjar una voluntad de acero, te diría. Bastante interesante ese momento. Cada vez que Marte está en un contacto amable con Saturno, es el automóvil que tiene la carrocería y el equipamiento suficiente y preparado como para poder llegar a destino. Eso da constancia y disciplina. Y lo que más me gusta de este aspecto que estás mencionando, Rafa, es que es un aspecto de síntesis en el sentido de que Saturno ya había entrado en Aries y se devolvió.
¿sí? Ujú. Y está llegando hasta el grado 25, que es hasta donde va a llegar Saturno retrogradando. ¿M? Y esto está, ¿qué es lo que hace Saturno ahí? Está haciendo como una recapitulación del trabajo de 3 años de Ah, Saturno en Pisces, ¿sí? es. Y otra gran recapitulación de 29 años de trabajo, que también está diciendo con Saturno en Pisces, estamos terminando un gran ciclo. Y llega Marte con un trígono y es como si le dijera, eh, vamos a tener herramientas para hacer esta síntesis y estos análisis eh, profundos y vamos a hacer la herramienta la depuración, Marte en Escorpio. Depuramos, limpiamos, reflexionamos. Es un aspecto que también se hace con Mercurio allí y que también se hace en el triple trígono con Júpiter, porque hay algo muy curioso que sucede aquí con Saturno después de que hemos tenido tanta cuadratura entre Saturno y Júpiter, que empieza ya a tocarse en un trígono, Júpiter con Saturno. Entonces, por eso este triple trígono que se hace Júpiter, Saturno, Marte, Mercurio, pues es algo muy bello, Rafa, porque es como tener, como lo mencionas, el vehículo, la capacidad, la fuerza, el vigor, las ganas de hacer, de ejecutar y de movilizar en pro de una construcción individual, en pro de hacer limpiezas emocionales del pasado y en pro también de decir a nivel ya práctico, todo este duelo y todos estos procesos que he venido desarrollando, todo este análisis de la psique a nivel práctico, ¿para dónde va? ¿Sí? Es como aterrizar eso. Sí, además, tengamos en cuenta que para ese momento pueden aparecer algunas rememoranzas del pasado sobre las victorias que no fueron o batallas perdidas, porque hay un quincuncio con Quirón. Entonces, también no es para insistir en algo que ya hay, es una frase que ya dije alguna que otra vez, una frase que dice, cuando uno pierde algo, querer ir a recuperarlo es perder el doble. Porque es una suerte de poder aceptar de que hay cosas que no se pueden ejecutar por medio del poder. Poder me refiero al querer hacer más de lo que se puede, más de lo que está por los límites propios. Saturno está poniendo el límite, en el buen sentido de decir, bueno, hasta acá puedes accionar. Cultiva tu zona de acción, no más allá de esas fronteras, porque Quirón puede estar colándose ahí como queriendo decir, ah, no te atreves, pero hacelo, 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 y son acciones que no son necesarias. ¿Sí? Buenísimo. Mira, yo siempre que pienso en Marte veo la posibilidad de nacimientos. Sí. Nace en Aries y en casa 8 también nace por la crisis y la transformación que tiene De la el proceso crisálida. de la crisálida. Mm, mm. Sí, 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 y ya después, comenzando el mes de noviembre, tiene un trígono con Neptuno. Sí, que bien sea de paso, pues son aspectos que, claro, acá les ponemos una fecha en concreto. Sin embargo, me gustaría aclarar, Rafa, que esto no es solamente, las fechas están muy bien para una astrología predictiva y una astrología puntual, pero en realidad desde el mismo momento en que entra Marte en Escorpio, eh, está tocando todos estos planetas, ¿sí? Es decir, desde el 22 de septiembre pues está haciendo, está empezando a hacer con Mercurio, con Júpiter, con Saturno, con el nodo. Y yo no le pondría tanto énfasis a un día en especial como a todo el mes, es decir, septiembre y octubre, en una movilización de todos estos temas que hemos tratado. Sí, 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 tal cual. Yo creo que el trígono con Neptuno habilita un poco a decir no hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti, ¿no? Habilita cierto canal compasivo o empático y también de hacer acciones más del orden colectivas, más altruistas, más hacia los demás, Neptuno en Piscis, ¿no? Que dicho sea de paso ya se va a haber devuelto para esos momentos a Piscis de Aries, ¿no? A Pisces, sí, Ujú. sí, aquí ya lo tenemos en grado 29. Ujú. Sí, que por cierto vamos a hacer una mesa redonda los cuatro. Vamos para esas fechas, para el 22 de octubre, vamos a reunirnos. Vamos a hacer un live gratuito por YouTube. Rafael Aragón,
Javier Aragón, Martín Ochoa y yo, hablando del retorno de Neptuno a Piscis, para Así es. aportar algunas imágenes al respecto. Sí, sí, así es. Así es. Que bueno, ya eso es en vísperas al evento que estaremos teniendo para noviembre. ¿Por qué razón? Porque, claro, Rafael Aragón viene a Colombia. Ya están los Eh, pasajes, ya está todo armadito. y nosotros también ya estamos armándole el plan turístico a Rafael acá. Estamos mirando que lo voy a llevar a Guatavita, le voy a contar la leyenda del Dorado, voy a hablarle de los muiscas, lo voy a llevar al Museo del Oro y bueno, lo vamos porque Pero yo Colombia está quiero fenomenal. comer la bandeja paisa, ¿eh? Si no, no viajo. Pues la noticia es Rafael Aragón en Colombia. El 22 y 23 de noviembre vamos a hacer un evento. Vamos a reunirnos los cuatro para hacer un simposio de las perspectivas o la visión que tiene el 2026. La idea no es ser predictivos en qué va a suceder, sino más bien en aportar una serie de imágenes del 2026 con los grandes cambios que vienen atravesándonos, como es los eclipses del 2026 que van a pasar al Leo Acuario, como es la conjunción de Saturno-Neptuno en Aries, como es Júpiter entrando en Leo, a nivel de la astrología china, como es el año del caballo de fuego. Y en fin, aportar imágenes al respecto nos puede ayudar a sintonizarnos con la música. Ahí sí, al son que me pongan bailo, dicen por ahí. Pues la música de las esferas está tocando una danza preciosa, llamativa, innovadora para nuestra cultura. Es el espíritu del momento. Y de aportar en imágenes, nosotros como astrólogos, lo que estamos ayudando es a entender cómo es el tango que se va a bailar en el 2026, más no de una manera predictiva. Recordemos que es presencial en Bogotá, en Colina Campestre, Sí, ¿sí? en un salón en el salón de Arani de Colina, queda ubicado en Colina Campestre al norte de Bogotá, pero que no solamente si estás en Bogotá o en Colombia y quieres venir o si estás fuera y quieres venir, bienvenidos, pero también si por costos y por tiempos no puedes acceder presencial, pues vas a tener la oportunidad por Zoom de asistir en vivo y también pues van a quedar las grabaciones sin límite de tiempo. Perfecto, ahí ya vamos a estar los cuatro. Así que ya entusiasmado para estar ahí el 22 y el 23 de noviembre. Mm. Bueno, Rafa, ¿qué más nos falta de hablar de Marte? Ya el 4 de noviembre comienza en su recorrido por Sagitario, que seguramente lo abordaremos. Y fíjate qué interesante, porque comienza en Sagitario a hacer una oposición con Urano y en Escorpio comenzó con un quincuncio a Urano. Entonces, aquello que estaba esa piedra del zapato de la incertidumbre ahora se la puede ver de frente, se puede tener un poco de mayor noción, si bien estamos hablando de Urano, que siempre es un acertijo, acerca de qué era lo que le estábamos temiendo. Tiene un poco más de forma el fantasma, si se quiere. Y forma y dirección, Ahí por- va, forma y dirección, porque, Sagitario. ¿sí? Obsérvese que todos los nacimientos, pues ya nace un ser humano y ya tiene un nombre. Entonces es como si, no sé, todos los nacimientos están por Aries, por Leo, por Sagitario, son los puntos donde se nace. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque es el fuego, porque se pone ya en evidencia. Entonces es como, después de todo un proceso, de una crisis, de una transformación de Marte en Escorpio, ya podemos ponerle una palabra, un sentido, un norte. Marte en Sagitario es como subirnos ya al caballo para ir a una dirección específica. Sí, primeramente vamos a bucear por las profundidades en Marte en Escorpio. Es el buzo que se atreve a meterse al fondo del océano. Mira, cómo es de importante esto que acabas de decir, ¿no? Atrévete a poner la máscara y a navegar en tus profundidades, en la, Es navegar los miedos, la sombra, lo oculto, lo reprimido. ¿Mm? Con valentía, con reflexión, con un Mercurio allí,
con una cosa es ser valiente, pero otra cosa es la brutalidad en muchos sentidos, ¿sí? Es decir, Sí, una cosa es ser valiente, otra cosa es voy a poner el automóvil a 200 kilómetros en una calle de una ciudad para hacerme loco. Eso no es valentía, eso es. exacto. Y a qué voy con esto? Cuando hablamos de sumergirnos, entender que cuando vamos a bucear y, y vamos a unas profundidades, hay que tener en cuenta ciertas cosas como el nitrógeno, como el oxígeno, como que me puedo narcotizar, como que puedo perder conciencia, ¿sí? Y en ese sentido hay que buscar la ayuda. Entonces, si yo me voy a meter en una gran profundidad, pues voy con un grupo de personas que sepan o con unas ayudas necesarias. Y eso también es un Marte en Escorpio con un Mercurio y haciendo trígono a Júpiter y a Saturno. Es claro que hay que hacer una reflexión, claro que hay que ponerme en contraste con ese miedo, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Sí? ¿Y de qué manera también pido ayuda? ¿O Ah, cómo ujú. tengo mis redes de apoyo listas para un proceso? ¿No? Así es, querido Juan Carlos. Así que bueno, este es el recorrido de Marte en Escorpio desde el último 22 de septiembre, hace poquitos días, hasta el 4 de noviembre. Bueno, Rafa querido, creo que hemos hablado ya de los aspectos y recordarles que cuando se activa una energía yang es una energía de acción. Un Marte en Escorpio, no sigas dejando y procrastinando hablar de temas difíciles. Háblalos. Eh, Siéntate a dialogar. Ahí sí como lo que da tanto miedo en pareja, ¿no? Tenemos que hablar uno. Sí, pues eso es Marte, Mercurio en Escorpio. Necesitamos hablar. Hablemoslo, dialoguemos. Nada más importante después de haber vivido un proceso que hablarlo. Nada más traumatizante que si vivimos una situación compleja que no se puede hablar. Calla, calla. Sécate esas lágrimas. Otra vez con lo mismo. No lo hables, no Sí, lo tomes. y tampoco dramatizar sin sentido, porque hay veces que uno dice, tenemos que hablar, y era, sí, ayer llovió, pero yo me preparé para tener una charla importante, y al final era que ayer llovió, o sea, no, o sea, también vayamos, hay veces que pasan esas situaciones, tenemos que hablar y no era nada importante, y uno se prepara y le entrega la ansiedad, todo, y Y ojalá nos diéramos la oportunidad entonces, incluso con nosotros mismos. Tenemos que hablar, Juan Carlos, hacia sí mismo. Es decir, eh, ¿qué tal si nos escribimos una carta? ¿Qué tal si recordamos ciertas cosas y empezamos a reestructurarlas ya con la sabiduría del tiempo y de los años? Si volvemos a ver una misma situación del pasado desde lo que he aprendido, desde lo que he vivido últimamente, ¿cómo lo puedo rever desde otro ángulo? así es, querido amigo. Así que muy bien, acá les enviamos un grato saludo. Ya toca la peluquería en breve para poder atravesar también los próximos calores que se vienen. Así que bueno, acá les enviamos un grato saludo a ambos. Mira cómo levantó las orejas. No, 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 qué cosa, cosa preciosa. Gracias, Rafa, y Bueno, gracias, Negrito, por estos espacios y bueno, estos jueves. gracias. Nos vemos. Chau, A nuestra chau. audiencia, muchas gracias por estar Gracias ahí, a por todos. ese apoyo que nos dan. Y por todos los comentarios tan bonitos que nos dan y también acá, Negrito.